tiene Biblia, le invito, mi querido hermano o amigo, a que abra su Biblia en el capítulo 21 del libro de Génesis. Va a pasar algo de tiempo ahí en ese capítulo. Así continuando con esta serie expositiva secuencial de este maravilloso libro de Génesis. Quisiera comenzar con una pregunta muy simple y sencilla, y creo que va mucho relacionada con lo que vivimos día a día, ¿no? Si te pregunto a ti, o mujer o hombre, o incluso niño o niña, ¿qué es lo que más te estresa? O sea, durante el día, ¿qué te causa mayor ansiedad? Quizás frustración, como que ¿hasta cuándo? Ya lo quiero, ya quiero que suceda. Y con la expresión, y usted sabe que estamos hablando de lo impaciente que somos como hombres. Siempre tendemos a desear que lo que queremos que suceda inmediato, de forma rápida. Quizás alguna promesa, quizás alguna dádiva que parece que vamos a recibir o algún bien. Con ansia decimos, quiero que ya suceda. Quiero que suceda ahora. Lo quiero ahora. Yo recuerdo con mucha alegría los tiempos donde nosotros salíamos a la playa en el vehículo de mi padre. Y si algo sucedía una noche antes de salir a la playa, a la Guaira, era que yo y mis hermanos no podíamos dormir, pero era por la ansiedad de esperar ir a la playa, de bañarme, de compartir, de enterrarme en la arena. Esa simple idea de estar en ese lugar causaba cierta alegría, cierta ansiedad, porque quería que ya llegara el día. Por lo tanto, no podía dormir con las ganas de que eso sucediera. ¿Y qué tal cuando quizás en la pareja o en la familia se dan promesas? Oye, voy a hacer esto, vamos a hacer esto. Tú dices, ok, vamos a hacerlo. Pasan semanas, pasan días, pasan meses, tú dices, pero ¿hasta cuándo? ¿Qué tal la mujer con el esposo? ¿Hasta cuándo, hombre? ¿No me has dicho que vamos a hacer esto y no has hecho nada? La impaciencia o la falta de espera es una característica humana, pero que si no nos damos cuenta puede llevarnos a una zona realmente peligrosa y que puede perjudicar realmente al hombre. Y tú dirás, ¿pero por qué? Bueno, así como la impaciencia humana en las cosas normales como el trabajo, como el hogar, la familia, o otro ámbito de la vida humana puede ocasionar ciertos errores o ciertos peligros para tu vida, de igual manera puede llegar a suceder con tu vida espiritual. Una pregunta muy sencilla, ¿acaso te agrada tener que esperar? La respuesta sincera y obvia es que no queremos esperar. Queremos tenerlo ahora, todo ahora, ahora. Ahora vayamos al pasaje de Génesis capítulo 21. Nos demos cuenta cuánto tiempo tuvo que haber pasado para que una promesa que fue dada fuera hecha realidad. No era cualquier promesa, es una promesa inimaginable, es imposible llegar a pensar. Como era el hecho de que una mujer estéril diera a luz. ¿Y sabes qué pasa, mi hermano? Imagínate a Abraham, cierta ansiedad y esperando, y la ansiedad se puede llegar a ver en el hecho de que Abraham y Sara tratan de decir, bueno, sí, Dios va a bendecirnos con una gran descendencia, pero vamos a tratar de ayudar a Dios, vamos a buscar la forma, la manera para que suceda ya, para que suceda en forma inmediata. Vemos cómo cometen el error de acudir a una mujer esclava, Agar, para poder tener un hijo de parte de Abraham. Pero mi hermano, llevamos un pasaje donde realmente Dios dice, no, es que no era así, mira, así es que se debe hacer. Y yo cumplo lo que prometo. Así que la ansiedad nos lleva quizás a ignorar la realidad de que la fe bíblica, la vida cristiana es una vida de promesa. ¿Pero por qué es una vida de promesa?
porque nunca dejaremos de esperar con fe lo que Dios ha prometido. Y esa es la idea central del pasaje. Que quisiera que se llegara a su casa. Quizás no se acuerda de todo el sermón, de Abimelech, de sus problemas con él, de que la esclava se llamaba Agar y quizás el niño era Ismael. Pero sí creo que te vayas con la idea, mi hermano y amigo, de que el camino que lleva al cielo es un camino de promesa. Por lo tanto, es un camino de fe. Por lo tanto, mi hermano, solamente no debemos tratar de buscar cómo ayudar a Dios, de que Dios ya haga realidad lo que prometió, sino simplemente esperar. Y como dije, es muy difícil para nosotros tener que esperar. Así que, mi hermano, espero que por la gracia del Señor tú seas motivado, animado a no cometer más errores como lo de Sara o Abraham, sino realmente esperar en el cumplimiento de lo que Dios ya prometió. En este pasaje, un poco extenso, quisiera dar 3 encabezados. Si ustedes son de los que os anotan, podría quizás anotarlo y tomar como una guía de lo que vamos a hablar esta mañana. El primer encabezado es una promesa hecha realidad. Una promesa hecha realidad. Del 1 al 7. Y luego, segunda parte, del 8 al 21, agua en el desierto. Agua en el desierto. Y por último, del 22 al 34, viviendo en la promesa. Viviendo en la promesa. Habiendo dicho esto, ahora sí quisiera que me acompañara a leer del versículo 1 al versículo 7, una promesa hecha realidad. Vayamos a leer este pasaje en lo que la palabra de Dios dice. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Amén. ¿Qué dice nuestro pasaje? Nuestro pasaje nos dice, mi hermano, a vistas rápidas, es que por fin la promesa de Dios se ha cumplido. Una promesa ha sido hecha realidad. Pero tomando un poco en cuenta, mi hermano, lo que hablaba acerca de la espera o de tener que esperar, quisiera que entendieras que la manera de poder alentarte o de uno como cristiano alentarse para seguir esperando lo que Dios ya prometió es entender de que muchas promesas ya han sido hechas realidad. Es entender que las realidades que hoy día nosotros gozamos como hijos de Dios, como pueblo de Dios, en otro tiempo fueron prometidas. Y que nosotros hoy, por Dios ser un Dios fiel, la estamos gozando. Bueno, cuando tú recuerdas eso y entiendes que muchas de las promesas de Dios ya han sido realidad en nuestras vidas, eso va a motivarte, va a reanimar tu fe. ¿Para qué? Para seguir esperando. Porque muchas promesas Dios ha hecho y muchas se tendrán que todavía cumplir en nuestras vidas. Así que una promesa hecha realidad es importante porque vemos cómo el poder de Dios lo hace todo posible. Además que cuando Dios habla, no habla en vano porque lo que dice luego sucede. A veces quizás pensamos, decimos, bueno, yo voy a hacer esto, voy con un pacto, una alianza, pero quizás por experiencia nos damos cuenta que la palabra del hombre está llena de debilidad y flaqueza, porque quizás con mucha buena intención pueda decir, te voy a dar algo, voy a darte este bien, te voy a hacer este bien, pero quizás
vida, quizás ya no tiene los recursos para hacerlo, pero querido amigo y hermano, cuando nos acercamos a la palabra de Dios y conocemos a Dios por lo que Él mismo revela de sí mismo, nos damos cuenta de que no vemos a un Dios con palabras débiles, sino que cuando la palabra de Dios es dicha, suceden cosas, se hacen realidades. El libro de Génesis, comienzo al principio, ¿qué sucede? Dios habló y sucedió. Se ha hecho la luz fue hecha. Animales, mares, fue hecho. Mi hermano, la palabra de Dios tiene poder. Lo tuvo, lo tiene y lo tendrá. Y esa fidelidad y esa gracia nos hace ver que lo imposible será hecho posible por Dios. Y tú dirás, pero ¿de qué estás hablando? Hermano, cuando vamos a este pasaje podemos ver dos cosas. Uno, lo principal, Dios cumple lo que prometió. Le fue prometido a Abraham un hijo, no de cualquier mujer, sino de Sara. Ella te dará un hijo. ¿Qué hizo Abraham? Abraham, como que, bueno, sí, Señor, está bien, pero luego trataba de buscar cosas, no sé, como una alternativa a otro medio, pero no, Dios siempre dijo, es Sara, Abraham, es Sara. Y Abraham, pero es que Sara es estéril, mira, están saliendo muchas canas, ya está un poco anciana, ella no puede dar hijos. Pero Dios le dice, no, es ella. ¿Qué sucedió? Pues dice, Jehová visitó a Sara. ¿Se da cuenta? Dios visita a un ser seco, estéril. ¿Y qué sucede? Lo que dice el versículo 2. Y Sara concibió. Y Sara dio un niño, dio a luz un niño. Hermano, Moisés de forma intencional repite el hecho de que Dios visitó, que Dios Jehová hizo, que Él cumplió lo que había hablado, lo que había dicho. Lo repite dos veces en un mismo versículo. Lo que está enfatizando, mi hermano, es que Dios cumplió lo que prometió. Y segundo, que para Dios no hay nada imposible. Y por eso es que cumple lo que promete. Hermano, lo impensable fue hecho una realidad. Incluso imagínate, Abraham tuvo que esperar 25 años para que esto fuera hecho. Para que esto ya fuera una realidad en su vida. Por 25 años Abraham, como vimos en el pasado, pues, en capítulos anteriores, Abraham y Sara atentaron de alguna u otra manera con el cumplimiento de lo que Dios había dicho. Pero lo que Dios promete, mi hermano, es realidad, a pesar de que tú te opongas a lo que Dios dijo, a lo que Dios declaró. Pero mira, dice, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo. ¿En qué? En su juventud, no, en su vejez. No solamente Sara era estéril, sino además era una anciana. Y luego dice además que Abraham tenía 100 años cuando tuvo un niño. Yo quizás, yo veo y he visto en algunas ocasiones, quizás usted comparte esta sorpresa, ¿no? De parejas que con los 40 y pico, incluso 50 y pico, pueden llegar a tener un hijo. Y tú te quedas como que, ¿en serio? ¿Sucedió? No, sí. Dios, si Dios de todo posible, lo que a veces lo permite, cosas como esta. Impresionantes, ¿no? Pero ahora imagínate, Sara no tenía 50 años, mucho más de 50, y de hecho Abraham tenía 100. No, no. Lo que pasa está diciendo es que cuando Dios promete algo, no es momento de cuestionar y quizás decir, bueno, la probabilidad, o la estadística dice. No, no, Dios no se alinea a las estadísticas, a las probabilidades, porque Dios es un Dios sobrenatural. Y lo que hace también lo es. Si uno puede decir, bueno, sí, se cumplió lo que Dios prometió, pero veamos y entendamos que lo que sucedió fue algo sobrenatural. Fue algo que es imposible para el hombre, pero Dios lo hizo posible. Y cuando hablamos de que fue un nacimiento sobrenatural, estamos hablando que el 99.9% de responsabilidad cayó y recayó sobre el Dios Todopoderoso. Estamos hablando que esto fue un nacimiento sobrenatural. Fue una
obra sobrenatural de Dios. Pues siendo Sara una mujer anciana, una mujer estéril, además Dios lo hizo posible, pues tuvo el hijo. Y no fue cualquier hijo, mi hermano, fue el hijo de la promesa, Isaac. ¿Y sabes qué sucede con esto? A veces decimos, no, pero es que yo tuve algo que hacer. Yo tuve algo que ver con lo que sucedió, ¿no? Quizás a veces, igual que Abraham y Sara, queremos echarle una manito a Dios, queremos ayudarlo. No, mi hermano y amigo, Dios necesita ayuda de nadie. Lo que necesita de ti y de mí es que simplemente esperemos. Esperemos. O si no, veamos, Abraham y Sara tratando de ayudar a Dios. ¿Y qué pasó con Ismael? Como veremos más adelante, fue echado al desierto. Es que no era Ismael. No eran tus fuerzas, no eran tus medios, son los medios y el obrar de Dios. Y es un obrar natural. Y cuando tú entiendes esto, mi hermano, tú entiendes que Isaac, el hijo de la promesa, vino al mundo, ¿por qué? Por obra de Dios. ¿Qué dice esto ahora de nosotros? Quizás tú dices, pero es que es una historia, mi hermano, o predicador, es una historia. ¿Qué tiene que ver eso ahora con mi vida? Yo no tengo ni una esposa estéril, mucho menos anciana todavía. Así que, ¿qué tiene que ver conmigo? Hermano, este pasaje, como veremos en Gálatas, lo que informa, lo que está diciendo es, si tú quieres ser parte de la promesa, quieres ser parte del pueblo de Dios, de esas bendiciones que de forma exclusiva, quizás esta palabra exclusiva te parezca ofensiva, pero así es, Dios de forma exclusiva le da de forma especial a un grupo de personas. Tú necesitas algo, solamente una cosa. Esto es un nacimiento sobrenatural. ¿Sobrenatural? ¿De qué estás hablando? Tienes que nacer de nuevo. Dirás, pero ¿cómo he de nacer de nuevo? ¿Acaso lo veré nuevamente al vientre de mi madre? Lo me lo dijo Nicodemo. Pero eso le dice esta palabra a Nicodemo. Para entrar y ser parte del reino de Dios, tienes que nacer. Tienes que nacer de nuevo. Hermano, lo que estamos dando es un nacimiento sobrenatural. Como vieron el día viernes en el devocional, mi hermano, quizás a veces pensamos que el obrar del Espíritu Santo es hablar en lengua, gente cayéndose, gente girando como trompos en las iglesias, gente revolcándose, un éxtasis emocional. No, el obrar de Dios sobrenatural es hombres confesando el nombre de Cristo en arrepentimiento y diciendo, Señor, ya no vivo yo, ahora tú vives en mí. Mi vida, mi pasado, lo dejo ante tus pies. Porque ahora por fe sé que hijo soy porque tú me has justificado. Hermano, eso, que un hombre haga eso, un hombre que es adicto al pecado, que ama el pecado, que se alegra y se deleita en ir en contra de Dios, hacer lo contrario a lo que Dios dice, eso es una obra sobrenatural. Porque eso no lo puede hacer ni usted ni yo. Es otro punto. No podemos fabricar cristianos. No podemos fabricar cristianos. Quizás a veces me dicen que la iglesia está muy vacía, hay que hacer algo. ¿Y qué pasa con las iglesias hoy en día? Han dejado de ser iglesia. Porque quieren hacer algo imposible. Tú, pastor, predicador o miembro de iglesia, tú no puedes fabricar cristianos. No puedes. Hechos dice que Dios soberanamente agregaba día con día lo que eran parte de la iglesia. Es Dios el que hace la obra sobrenatural, no tú ni yo. Así que estamos hablando de que la responsabilidad de que la iglesia crezca o no crezca, en gran parte cae sobre los brazos, sobre la responsabilidad de Dios. Dios es soberano, mi hermano. Quizás en una parte permite que hayan 10,000 nacimientos sobrenaturales, un nuevo nacimiento, un nuevo corazón, un deseo genuino por servir al Señor. Quizás en otro lugar sean 5 solamente. Hombre, el Señor me hablaba de un testimonio de un misionero que fue a la India. Y su ejemplo es extraordinario, hermano. Este hombre
incansable, predicó el evangelio, predicó la palabra constantemente. Y se dice que luego de 10 años de ministerio, solamente se habían convertido 5 personas. Imagínense. La fe de ese hombre, que aunque no veía a nadie creer en Cristo, seguía predicando la palabra de Dios, porque él no lo hacía por los resultados. Lo hacía porque en fidelidad a lo que Dios le había determinado, ese gozoso se le estaba en hacer su voluntad. Solo Dios lo puede hacer. Y como vuelvo y digo, mi hermano, hay que ser sinceros, eso quizás a veces nos molesta un poco. Porque a veces queremos hacer cosas, queremos hacer nosotros. Creemos que nosotros tenemos el poder, la fuerza de hacer cosas. Pero en cuanto a esto, mi hermano, solamente Dios lo puede hacer. Solamente Dios puede hacer un milagro como el de Sara en nuestros días. Y si tú crees en el Señor Jesucristo y una fe genuina te ha hecho vivir para Él y no depender de tus fuerzas, sino depender de la obra y ministerio de Jesús, entonces tú eres un milagro sobrenatural de Dios. Así que deleítate y gózate en tu Señor. Como alguien decía, nosotros el día domingo estamos rodeados de milagros de Dios. Quizás ves a tu derecha, ves un milagro. A tu izquierda ves otros milagros. Ves a tu frente, ves un milagro del Señor. Porque si que está a tu frente o atrás tuyo, a la derecha o a la izquierda, cree en el Señor Jesucristo y vive para Él. Él es un milagro de Dios. Porque eso no es algo humano. No es algo que uno pueda producir en uno mismo. Es una obra de Dios en el corazón del hombre que le lleva a los pies de Jesús. Así que, habiendo visto y entendido la importancia y el obrar de Dios milagroso en Sara, pero también en nuestros días, mis hermanos, quisiera pasar a la segunda división, agua en el desierto, del 8 al 21. Dice la palabra del Señor. Y creció el niño y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre sus hombros. Y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante en el desierto de Beerseba. Y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. Y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció. Y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán. Y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Amén. Agua en el desierto. Cuando vamos a este pasaje, de hecho como lo acabamos de leer, pasa algo quizás muy común, ¿no? En las familias. Y es que en la familia siempre deben haber peleas, quizás diferencias, discusiones, porque si no los hay, no son familia. Esa es la realidad.
siempre tiene que haber algo, un inconveniente, alguna riña, alguna pequeña pelea o disputa. Y la familia de Abraham no fue la excepción. De hecho, claramente aquí dice el pasaje que cuando Isaac fue destetado, Abraham hizo una gran festividad, una fiesta, quizás posiblemente como ninguna otra. Quizás esta fiesta pudo haber sido la más elaborada, más trabajada. Y esto obviamente porque Isaac, mi hermano, era la realidad encarnada, era la promesa hecha carne para Abraham. Ella aseguraba lo que era el cumplimiento progresivo, soberano de Dios. Así que lo que vemos acá es que en esta fiesta, quizás muy pomposa, muy alegre, ¿qué hace el hijo de Agar? Pues dice que se burlaba de su hijo Isaac. Se estaba burlando. Y si usted dice, pero bueno, quizás los niños siempre hacen lo mismo, ¿no? Se burlan, hacen jueguitos. Y de hecho, yo hacía muchos jueguitos con mis hermanas, ponía muchos sobrenombres, María Tucán y otras cosas así por el estilo. Así que es algo muy normal para nosotros, sobrenombres o algo así por el estilo. Pero lo que dice acá en la escritura original es que era más una simple burla o un simple chiste de Isaac. Era un verdadero rechazo y era una burla continua, constante, repetitiva. Y lo que podemos llegar a pensar entonces era que la preocupación de Sara, mi hermano, era legítima. Porque el hijo de Agar, la esclava, posiblemente podría incluso llegar a atentar con la vida de su pequeño hijo, porque Isaac fue destetado, ¿verdad? Y en ese tiempo, cuando uno era destetado, no es como hoy día que los niños quizás tienen semanas de nacido y ya están comiendo carne, ¿no? En ese tiempo los niños, realmente para ser destetado pasaba ciertos años. Pero ya Ismael ya era un muchacho, era bastante adulto, un poco más grande que él, obviamente. Y así que había un problema realmente familiar y la solución que Sara da es echa a Abraham, a la sierva y a su hijo. ¿Pero por qué? ¿Simplemente un capricho? Porque quiero a Abraham. ¿Pero por qué mujer? Le explica, dice, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con mi sangre. La decisión de Sara la toma a la luz de lo que Dios le había prometido. En Isaac se te llama descendencia. En Isaac será el cumplimiento de la promesa. Quizás nosotros en un punto dado, cuando vamos al versículo 11, dice que este dicho pareció grave a Abraham en gran manera a causa de su hijo, porque Ismael era su hijo. Fue como un esclavo, pero era su hijo. Y quizás en este punto tiene como cierta simpatía a Abraham. Y tú dices, ¿verdad? Pero ¿cómo es posible que uno va a echar, en este caso se va a echar a la madre del primer de sus hijos y al niño al desierto? ¿Cuán inhumano realmente es esto? Pero mira qué pasa luego. Y lo que pasa es que ella le dice a Abraham, Abraham, esto puede parecer muy escandaloso, muy terrible para ti, pero escucha a Sara y haz todo lo que te pida. Esta pequeña parte de esta escena, de esta segunda escena, nos hace entender varias cosas. Y quizás puedan sacar muchos principios, muchas verdades, pero lo que podemos ver rápidamente es el hecho de que el obrar de Dios, el accionar de Dios, mi hermano, muchas veces va en contra de lo que nosotros creemos o pensamos. Incluso a veces en contra de lo que nosotros consideramos como nuestros principios, nuestros sistemas de valores. Y ahí hay un problema. Y es que no nos damos cuenta a veces y nuestro pensamiento, nuestra forma de ver la vida ha sido tan influenciada por una teología antibíblica, ha sido influenciada por una como visión humana, literal, diabólica. Y sin darnos cuenta, estamos actuando, obrando, tomando decisiones en contra de la voluntad de Dios. Y escucha, el hacer la voluntad de Dios, mi hermano, es igual a ir en contra de lo que el mundo piensa o cree. Si en tu andar y vivir como cristiano va tan alineado y parecido al mundo, algo está mal, porque el mundo y su costumbre y sus deseos y anhelos no van precisamente alineados a Dios, va en contra de Dios.
en contra de su voluntad. Así que si el obrar en tu matrimonio, el obrar en tu familia, en tu trabajo es tan parecido al mundo, algo está pasando. ¿Sabes qué sucede, mi hermano, con esto? Pues lo que sucede es que hay que tomar decisiones drásticas, decisiones radicales. En este caso era decirle a una mujer y a un muchacho, vete al desierto. Quizás si esto fuera parte de una consejería bíblica, ese pastor es inhumano. Ese pastor ni sabe ni qué está diciendo. ¿Cómo puede llegar a decirme a mí eso? ¿Cómo yo sacar fuera a mi hijo? Pues mira que en este caso Dios le dijo, no, sí, Sara tiene razón. Quizás en este punto donde ya muchos han cometido errores, Abraham y Sara Abraham. Quizás Abraham estaba como que, bueno, ¿será que escucho a Sara o no la escucho? Porque es que Sara ya metió muchas en la pata, como yo también le he metido. Pero, ¿cuál es la solución a la controversia o la duda, mi hermano? La palabra de Dios. Cuando Dios habla y nosotros realmente escuchamos, mi hermano, toda controversia, toda duda debería desaparecer. Porque lo que Dios dice es bueno. Porque lo que Él declara, siendo el sabio, perfecto en pensamiento y obrar, debe ser obedecido y tomado en cuenta. Y lo que hace Abraham es hacer eso. Pues dice que al otro día se levantó muy tempranito y dijo, no, yo lo hago. Si el Señor me dice que es así, tengo que hacerlo. De hecho, por la experiencia, ya obviamente ya Abraham había entendido, comprendido de que ir en contra de la voluntad de Dios era realmente peligroso y algo de gran daño para su vida. Pero mira lo que dice acá. Dice también Dios a Abraham, escucha a tu mujer. Quizás esto no sea el punto central del pasaje completo o del pasaje de este capítulo, pero no quisiera pasar por alto esta realidad, el hecho de que Dios le dice a Abraham, escucha a tu mujer. Porque me ha pasado que muchas personas me han dicho, sabes, la Biblia es machista. Sinceramente te digo, si tú piensas de esta manera, yo no veo machismo en la Biblia. El machismo o el efecto contrario, que son mujeres mandando en la casa, feminismo, machismo, feminismo, son dos extremos distorsionados de lo que es la imagen real de Dios para el convivir matrimonial. De hecho, aquí si te das cuenta, si Dios realmente fuera machista, Dios no le hubiese dicho a Abraham, escucha a tu mujer. Hermano, lo que Dios quiere acá decir es que la mujer en la relación matrimonial también tiene cierta responsabilidad como mujer, como ayuda idónea. Solamente ayudarlo en sus quehaceres, en sus cosas, no sé, la comida, a los niños, estar atento a lo que necesite, sino incluso también dar buenos consejos. Y cuando buenos consejos salen de la boca de una mujer, o un marido o esposo, tú debes escucharlos. Y de hecho, muchas veces tienes que reconocer y decir, bueno, sí, tienes razón. Así que el machismo, esa autoridad impuesta, violenta, no es lo que realmente Dios te está diciendo, o al menos revela en su palabra, todo lo contrario. Es una autoridad, un liderazgo cariñoso, amoroso, en el cual incluso su propia autoridad es llevada a cabo con amor y con mucha humildad, porque incluso cuando se cometen errores, luego hay que reconocerlos. Así que aquí es claro, Dios le dice a Abraham, escucha a Sara porque lo que ella dice tiene razón. ¿Pero por qué? Porque de Isaac será llamado descendencia. ¿Recuerdas cuando Dios trató de decirle a Abraham que su promesa será cumplida? ¿Qué hizo Abraham? Pensó en Ismael, en el hijo que ya tenía. Y él le dice, bueno, Señor, espero que Ismael, mi hijo, haya gracia ante tu presencia, ande contigo. Pero Dios le dice, no, es que no es Ismael. Y acá nuevamente esa realidad se trae a memoria. Pero quizás nuevamente digas, pero qué importante sea esto para mí. ¿Por qué es tan importante? Pero antes de hablar de la importancia, quisiera hablar de la misericordia común y grande de Dios. Y esta misericordia, mi hermano, es tan grande que incluso acompaña la vida de aquellos que no son parte de la promesa divina. Y esto lo vemos, pues dice que esta mujer ciertamente, al ser despedida por Abraham, que era la cabeza del hogar y líder
de esta familia, dice que salió con su niño, con algo de pan y agua en el odre. Pero el camino era tan largo y el sol tan intenso que muy rápidamente parece ser que se les acabó el agua. ¿Qué sucede, mi hermano? Pues bueno, dice acá el pasaje que Agar, debido a la expectativa para ella inevitable de la muerte, debido a la deshidratación, a la falta de agua, ¿qué hace? Dice que coloca al niño bajo un pequeño arbusto. Quizás no había muchos arbustos, árboles. Era quizás un árbol algo seco, pero que daba poca sombra al menos, y lo colocó ahí. Dice que luego se va a la distancia de un tiro de arco. Y esa distancia, mi hermano, es un poco grande. De seguro de la distancia donde yo estaba todavía veía al niño bajo el arbusto, pero estaba algo lejos. ¿Y sabe qué sucedió? Bueno, se murieron en el desierto y ahí quedaron. Dice, y oyó Dios la voz del muchacho. Pues el muchacho, estando ahí, dice, alzó su voz y lloró. Esta mujer no quería ver al niño morir, y quizás tampoco escuchar su llanto o su agonía al estar cerca de la muerte. Pero hubo ahí que se estuvo pendiente y presto para escuchar el clamor de la vida. Y este era Dios. Cuando Agar ya da todo por perdido y se aleja, hay un Dios presto, cercano, para mostrar misericordia. Y es tremendo porque dice entonces que Dios mandó un ángel y el ángel le dijo, Agar, ¿pero qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué tienes, mujer? Le dice una palabra muy clave e importante, no temas, no tengas miedo. ¿Por qué? Porque Dios ha oído la voz del muchacho. Hermano, pero ¿a quién Dios le está diciendo esto? Le está diciendo a una esclava. Es una esclava. Alguien que ya Dios acaba de decir no es parte de la promesa, ni su hijo tampoco. Y sin embargo, Dios muestra misericordia y gracia para con ellos. Pues dice que Dios abrió los ojos de esta mujer y vio una fuente de agua en el desierto, en medio de la nada, y dice que llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y por lo que termina diciendo, el versículo 20-21, dice que el muchacho creció y fue un tirador de arco. Además de esto, su madre le dio una esposa, le dio una mujer por esposa, una mujer de Egipto. Nos hace ver y entender de que Dios, por pura gracia y misericordia, permite que la vida de esta mujer y la de su hijo sean preservadas. Y tú dirás, pero ay, ¿qué tiene que ver eso? El ahora, el hoy. Pero bueno, mi hermano, que a veces hace falta recordar por la palabra que Dios aún incluso cuida de aquellos que no son sus hijos. Y eso es tremendo, ¿no? Dios cuida del pecador, del matón, del mentiroso, del violador de niños. No, sí, Dios lo cuida. Porque si el violador de niños, el peor pecador del mundo, o incluso aquel que parece ser no pecador, porque solamente dicen cuando una mentirita, o quizás se ve algo de pornografía, todos esos hombres o mujeres, niños y niñas, ancianos y ancianas, tienen una gracia común de parte de Dios. Y ellos dicen, mira, tenemos muchas riquezas, posesiones, mira cuánto mal hacemos y estamos muy bien. Bueno, incluso esa vida que tú tienes para hacer el mal, para ir en contra de Dios, déjame decirte, es dada por aquel Dios que tú rechazas. A ese Dios que tú no amas y no le dedicas tiempo, ese Dios te está dando vida y oportunidad, incluso en este momento, para escuchar nuevamente una predicación. Eso es gracia, ¿sabes? Pero no confundamos la gracia común de Dios con una gracia ilimitada, perfecta, inigualable. ¿Por qué? Porque ya Dios fue claro. Agar y su hijo no son parte de la promesa. El estado en el cual están en este momento no le es posible a ellos alcanzar alguna relación, una comunión con Dios. Sin embargo, Dios muestra una gracia para con ellos. Si te das cuenta, dice que hubo una fuente de agua y esta fue la que le sustentó. Y no iba a hacer alguna para llegar a pensar que esta fuente de agua tiene que ver con algo de salvación o de vida eterna, porque de hecho la historia no nos dice que Agar y su hijo fueron creyentes a Dios. No, fue otra iglesia, disculpe, otra nación pagana, perdida, sin Dios.
Sin embargo, en su debido momento gozó de la gracia de Dios. Así que mi hermano, tú dirás, ¿pero por qué es importante que yo entienda esto? Es importante porque hay muchos cristianos que toman una posición quizás donde dicen, si eres cristiano o si no eres cristiano, entonces eres del diablo, satánico, diabólico. Sí, aquel que no cree en Cristo no es hijo de Dios. Y dice la palabra que ellos hacen la voluntad de su padre y es el diablo. Sí, la palabra lo dice de esa manera. También dice la palabra en Santiago que aun cuando nuestra vida ha sido afectada por el pecado, la imagen de Dios todavía está en nosotros. Así que aún todavía, aunque el hombre no crea en Dios y sea el mayor de los insolentes o inhumanos, él porta la imagen de Dios y tiene un valor ante Dios. Así que la idea bíblica no es aislarnos del mundo y decir uno son pecadores, nosotros somos más santos, no. Sino qué función cumple la sal en la tierra. Tiene sentido. La sal, mi hermano, es un aditivo que preserva, que guarda. Pero si la sal no es usada y se deja en el pote, no hace ningún trabajo. Así que mi hermano entiende. No debemos aislarnos, quizás espantados, horrorizados, si no creen en Dios, no son hijos de Dios. Entiende que así tú estabas en otro tiempo y sin embargo Dios te alcanzó. Así que no es hora de alejarse o apartar, sino de reconocer que la imagen de Dios está en él y que por lo tanto tiene una oportunidad de parte de Dios. Solamente recibir gracia común, sino también de recibir una gracia ilimitada de parte de Dios. Pero el entendimiento de este pasaje, mi hermano, se amplía de una manera extraordinaria cuando vamos al Nuevo Testamento. Gálatas capítulo 4, versículo 21. Yo creo que fue el pasaje que leyó nuestro hermano al comienzo. Pero quisiera nuevamente leerlo. Gálatas capítulo 4, del 21 al 31. De 21 al 31 del capítulo 4 de Gálatas dice: Decime lo que queréis, estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito: Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, el cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito: Regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces él había nacido según la carne y perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la escritura? Echa fuera de la esclava y a su hijo, porque no heredará al hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Amén. Pasaje bastante profundo en lo que enseña, pero debido al tiempo vamos a pasar rápidamente por él. Y lo que podemos ver en este pasaje, mi hermano y amiga, es una interpretación de este hecho histórico, de esta escena. Si se da cuenta, Pablo de forma muy clara comienza a identificar cada uno de estos personajes, lo que ya leímos ya en el capítulo 21 de Génesis, y le asigna un significado, un valor. Y lo que dice es que, bueno, esto es una enseñanza o una muestra de que de dos pactos: el hijo de la libre y el hijo del esclavo. Cuando vamos a estos dos puntos, es claro que le hace una distinción, un contraste
entre lo que significa el hijo de Sara y el hijo de Agar. Y esa dos ideas la va trabajando poco a poco. ¿Para qué? Para decirnos, mis hermanos y amigos, que hay dos visiones irreconciliables que no tienen relación alguna en cuanto a la religión. Dirás, ¿pero cuáles son esas visiones? Pues bueno, nos presenta claramente que una visión es la visión de obras. Es aquella que piensa que por medio de la obediencia de las leyes de Dios o del obrar humano se podrá alcanzar a Dios, la gracia o el favor de Dios. Pero otra visión, esta visión es la visión de gracia, aquella que cree y dice que es por la sola fe en Cristo, en la obra del Señor, se puede hallar salvación, sin obras. Mi hermano, esta visión irreconciliable es la que Pablo quiere distinguir claramente, decirle, no, es que no se puede decir, bueno, yo creo en la salvación por la fe, pero con obras. No. La salvación verdadera, bíblica, es salvación sin obras. Sola fe, sola gracia de Dios, solo obrar, recuerda sobrenatural de Dios, solamente a Dios pertenece la salvación. Así que esa idea del tiempo de Pablo, como también hoy día, de que bueno, yo voy a creer en Dios, pero también tengo que hacer algo para que eso suceda, es una idea irreconciliable. ¿Crees en el obrar por gracia o crees en el obrar por obras? Son dos ideas claras. Lo que Pablo acá dice es, tú decidirás, tú decides. ¿Quieres estar bajo la ley? Decida ahora porque Dios ha dicho algo. Y esa pregunta retórica es, ¿no habéis oído lo que la ley dice? Lo que la palabra dice. Porque escrito está, Abraham tuvo 2 hijos. Y lo que aquí Abraham hace, mi hermano, y es algo tremendo, porque hay un problema acá, los hermanos de Galacia, porque ellos querían volverse a la ley, a las obras, a los ritos, creyendo así que de esa manera, bueno, creyendo en Cristo, más guardar el sábado, estos alimentos no comerlos, lavarse bien las manos, y estas costumbres eran la garantía de la salvación. Fe más obra. Pero dice, no. Tú tienes que decidir si eres hijo de la esclava o eres hijo de la libre. Decide hoy si eres hijo de la promesa o si no lo eres. ¿Por qué? Porque Agar es el monte Sinaí, del cual en Arabia dice que corresponde a la Jerusalén actual. A veces muchos piensan que Ismael es la explicación de donde salen los árabes, ¿sabes? De ahí Ismael salen los árabes, todos los enemigos de Israel. Pero no, esa idea de hecho no tiene evidencias históricas. De hecho, esa idea que ha llegado incluso a ser compartida o creída por ciertos cristianos, esa es una idea que nace del Islam, de un libro que nada tiene que ver con la Biblia, aunque trata de distorsionar o imitar muchas verdades de la palabra de Dios. Así que aquí lo que dice, según la palabra, es que si tenemos que hacer una conexión con Ismael, es con la Jerusalén actual, de ahora. ¿Pero qué está hablando? Lo que Pablo está diciendo es que los israelitas de ese tiempo, los religiosos, eran hijos de la esclava. Imagínate lo ofensivo que podría ser para un judío en ese momento decir, tú eres un esclavo. Pero literalmente, si tú crees o piensas que necesitas, además de Cristo, algo más para hallar salvación, déjame decirte, como Pablo le dijo a los hermanos, que eres parte o corresponde a la Jerusalén actual. Pero Pablo hace un contraste, dice, la Jerusalén de arriba, la madre de todos nosotros, la libre, o sea, Sara, ella, ¿qué dice la palabra? Regocíjate, oh estéril. ¿Te das cuenta? Si realmente quieres ser parte de la promesa de Dios y parte del pueblo de Dios, tiene que ser por medio de un acto sobrenatural de Dios. Porque Pablo también dice que la nacida según la carne, según el obrar humano, no es parte de la promesa. Porque la esclava nació según la carne, mas la libre fue por la promesa de Dios. Por el obrar sobrenatural de Dios. Así que mi hermano, cuando tenemos esto, lo que estamos viendo en el pasaje es que Pablo dice que tiene una relevancia, una importancia presente, porque esto nos recuerda que hay 2 pactos. Un pacto
de obras y un pacto de gracia. Y que hoy, mi hermano y amigo, podemos llegar a identificarnos, al menos pensar y decir que soy hijo de Agar o hijo de Sara. Y esto lo pregunto yo esta mañana. ¿Tú eres hijo de Agar o hijo de Sara? Tú puedes decir confiadamente, soy hijo de Sara porque creo en Cristo. Pero tengamos cuidado, mis hermanos, porque no solamente Jerusalén, la Jerusalén actual es una Jerusalén hija de Agar, sino que nosotros a veces actuamos de alguna manera, no según el hijo de la libre, sino según el hijo de la esclava. Porque a veces creemos o pensamos que el obrar de forma correcta las obras nos harán el favor de Dios, pero eso no es la realidad del pacto de gracia. Todo buena dádiva, dice la palabra de Dios, proviene del Padre de las luces. Y cuando vemos el Evangelio entendemos de que esta obra natural es posible por la causa de Cristo, por causa del Señor Jesús. Pues Él es el verdadero cumplimiento de la promesa que fue hecha a Abraham. Pero vamos a terminar, mis hermanos, con la última parte, versículo 22 al 34. Dice, aconteció que en aquel tiempo que habló a Abimelech y Fico, el príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo, Dios está contigo en todo lo que haces. Ahora pues júrame aquí por Dios, que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra donde has morado. Respondió Abraham, yo juraré. Y Abraham recombinó a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Y respondió Abimelech, no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas, y dio a Abimelech, e hicieron ambos pactos. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte. Dijo Abimelech a Abraham, ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y respondió, que estas 7 corderas tomarás de mi mano, para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por esto llamó a aquel lugar Beerseba, porque allí juraron ambos. Así hicieron pacto en Beerseba, y se levantó Abimelech y Filco, príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba, y invocó allí el nombre de Jehová Dios eterno, y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Amén. Viviendo en la promesa. Quizás este título no parece muy familiar a lo que estamos leyendo, pero lo que vemos en este pasaje es una conexión o una verdad que nos demanda y nos pide a que todavía debemos vivir esperando y confiando en el cumplimiento de lo que Dios prometió. Quizás a veces podemos llegar a acomodarnos en ciertos puntos y decir, bueno, yo creo que ya tengo lo que Dios me prometió a mí, ya lo tengo. Ya tengo salvación, justificación, gracia, ya todo acabó, ya no tengo que esperar más nada. Pero sabes, no, todavía hay muchas cosas que debemos esperar. Y de hecho eso nos hace ver que la vida cristiana, la vida del cristiano es una vida de fe, fe y más fe. Y por la fe dice la palabra de Dios que el justo habrá de vivir. ¿Por qué? Porque la fe es parte de la vida cristiana. Es vital e importante. Si no tienes fe, no eres cristiano, así de simple. Pero, ¿por qué? Porque todavía hemos de vivir caminando, viviendo a la luz de lo que Dios prometió. Y eso es vital e importante, porque eso te orienta, mi hermano. Te dice por dónde caminar, qué hacer, qué no hacer, qué pensar o no pensar a la luz de lo que Dios promete. Por fe vivimos y andamos según las promesas de Dios. Pero, ¿cómo se puede ver esa realidad que en el pasaje? Pues dice acá claramente que Abimelech, este hombre, nuevamente aparece en escena. Y este hombre dice, sabes, Abraham, tú eres un hombre de Dios. Dios está contigo. Por lo tanto, te pido por favor que jures que no vas a hacer nada contra mí. Hermano, Abimelech, si no me equivoco, es el primero que le llama a Abraham como profeta. Le dice profeta a Abraham. Y la idea en ese tiempo de profeta no está relacionada con la idea de un hombre íntegro, de un hombre piadoso, porque de hecho, si así fuera, entonces Abimelech no le hubiese dicho a Abraham profeta, porque Abraham fue un engañador. De hecho, mostró poca integridad, poca moral, ética, cristiana o
alineada al carácter de Dios. Entonces, ¿por qué le llaman profeta? La idea en ese tiempo antiguo de la idea de profeta era una idea que iba más relacionada con algo mágico, con algo sobrenatural, algo inexplicable. Así que este hombre entendió que Abraham era un hombre único, inigualable, porque en él descansaba un poder sobrenatural, el poder del Dios verdadero. De hecho, si recordamos, por la oración de Abraham fue que la plaga, o digamos el mal, se fue quitado de la casa de Abimelech, porque dice que no podía dar hijos. Pero cuando Abraham oró a Dios, ¿qué sucedió? Algo sobrenatural. Fue recuperada la fertilidad de la mujer. Así como sobrenaturalmente fue quitada, fue dada. ¿Pero por qué? Por la oración de Abraham. Así que este hombre entendió de alguna manera que Abraham era un hombre especial, con un poder de parte de Dios incalculable. Así que él dice, tengo que hacer un pacto con este hombre porque si no me puede fregar nuevamente la vida. Porque ella ya lo hizo, me engañó. Así que puede hacer un pacto, dice acá que ellos hacen una alianza, pero Abraham dice, ok, Abimelech, pero hay un problema. Dime, Abraham, ¿qué sucedió? Bueno, yo hice un pozo y se me fue robado. Y Abimelech dice, oye, que yo no sabía realmente nada de esto, pero ok, vamos a hacer el pacto. Tranquilo, vamos a devolverte el pozo. Pero ¿qué hace Abraham? Dice que da como una ofrenda en esta alianza y él aparta a ciertos animales y Abimelech le dice, pero ¿por qué estás haciendo eso? Y él le dice, aparté estas 7 corderas que tú tomarás de mi mano como un testimonio de que yo, Abraham, cavé este pozo. ¿Qué tiene que ver el pozo con la promesa? Hermano, Abraham literalmente ha marcado el pozo y ha dicho, esto es mío, pero ¿por qué? Porque aunque habitaba en tierra extranjera, él por la promesa sabía de que algún día esa tierra iba a ser de él, era suya realmente. De hecho, dice, Abraham habitó en tierra de Filisteo por muchos días. Pero ¿qué pasa más adelante con esta tierra? Pues esta tierra, mi hermano, le perteneció a la descendencia de Abraham, la promesa. Es suya, le pertenece. Así que cuando Abraham marca el pozo, está diciendo, ¿sabes qué? Abimelech, Dios prometió que esta tierra iba a ser mía y lo va a hacer. Así que déjame marcar el pozo y decirte que esto es mío porque algún día volverán por él. Y es tremendo, mi hermano, porque Abraham murió, pero Abraham siempre fue un extranjero, un extraño, en tierra ajena. Que de hecho Dios le había dicho que esa tierra que estaba pisando era suya. Y sin embargo, estuvo de un lugar a otro, en tiendas. ¿Y sabes por qué esto es importante? Porque Moisés, que es el que está escribiendo este libro, en sus últimos días, él exhortó al pueblo a recordar las promesas de Dios. Lo que está diciendo, mira, Abraham marcó el pozo creyendo en la promesa y ustedes también tienen que hacer lo mismo, crean la promesa porque ya falta poco para que tomen posesión de lo que es de ustedes, porque Dios se lo dio. Hermano, es vivir bajo la promesa, vivir a la luz de la promesa. Y aunque no lo hemos alcanzado, no lo tenemos, por fe andamos y creemos de que eso lo habremos de tener algún día. Así vivió Abraham y así Moisés exhorta al pueblo y les recuerda cómo habrán de vivir, cómo habrán de caminar, cómo habrán de andar. Y mi hermano, no podría terminar el pasaje o esta predicación, mejor dicho, meditando en Cristo Jesús. Mira, pero ¿por qué, mi hermano? Porque como hemos visto desde el comienzo, mi hermano, el libro de Génesis no simplemente informa el comienzo de la creación literal humana, los animales, mundo, los hombres, sino además nos narra la historia redentora y cómo ella se va desarrollando. Así que desde el comienzo de la historia misma de la humanidad, ella ha sido marcada por ciertas imágenes, ciertas señales de la verdadera promesa. Y esta promesa era Cristo Jesús. Si te das cuenta, dice acá que Isaac era rechazado, era repudiado. Y la interpretación de Pablo fue esta. De igual manera nosotros, que somos parte de la promesa, somos rechazados. Somos objeto de burla. Pero ¿qué dice? Pero Dios dice, échalos fuera. Hermano, cuando hablamos del rechazo o el repudio, realmente
rechazo y repudio a un hombre, sabemos que no hay un hombre que camine en la tierra que fue rechazado como Jesús mismo, como el Hijo de Dios, como Cristo. Hermano, Cristo fue rechazado, fue objeto de burla de los hijos del esclavo. ¿Recuerdas? ¿Tú no eres el Mesías? Bájate de la cruz. Vamos, hazlo. Bájate. Hermano, Jesús incluso sufrió la vergüenza y rechazo de sus propios discípulos. Aquello que Jesús amó hasta el fin, como dice la palabra, aquello que Jesús cuidó en los momentos más difíciles. Y en ese momento de sacrificio y martirio, los discípulos se esconden. Algunos corren en interiores, huyendo de miedo, otros les niegan. Yo no conozco a Jesús. Yo te he visto con Jesús. No, yo no lo conozco. Sí, yo te he visto. Yo de verdad lo digo, no conozco a ese hombre. ¿Recuerdas a Pedro? Hermano, Jesús sufrió todo eso. Sufrió todo eso. Tú dirás, ¿pero por qué sufrió tanto? ¿Por qué sufrió tanto? Hermano, Jesús tuvo que haber sufrido tanto sufrimiento, tanto rechazo por ti y por mí. Y tú puedes decir, bueno, sí, bueno, sufrió el rechazo del hombre, pero también déjame decirte que sufrió el rechazo de Dios mismo. Hermano, ¿recuerdas la oración de Jesús? Padre, por favor, te pido, aparta, si es posible, quita esta copa. No dejes que la beba. No, esa copa era la copa de la ira de Dios, que era necesaria que el Hijo de Dios mismo, el Dios encarnado, viviera para que tú y yo no suframos. Hermano, Jesús en su agonía lo que nos señala es que el sacrificio de Jesús no sirve simplemente latigazos, clavos en los manos. Hermano, Jesús gimió. Su oración dice que le hizo sudar como gotas de sangre. No era precisamente por sufrimiento físico, sino era por la expectativa del hecho de recibir la ira de Dios y de que Dios se apartara de él. Pues eso él nunca lo había experimentado, lo había vivido como hijo de Dios. Jesús, el Dios eterno, aquel en el cual está la imagen y la esencia de Dios, nunca había experimentado eso. Sin embargo, siendo obediente, dice en Hebreos que aprendió obediencia, ¿qué hizo? Fue a la cruz y murió por ti. ¿Pero por qué murió? ¿Para qué murió? Para que aquellos que son hijos de la esclava, hijos de Agar, tengan la oportunidad que en el desierto y en la muerte inevitable puedan hallar una fuente de agua viva. Mi hermano, esa fuente de agua tuvo un precio. Y esa fuente, el precio de esa fuente fue la sangre del Hijo de Dios mismo muriendo por ti y por mí. Así que, si te consideras hoy esta mañana hijo de Agar, pues no eres hijo de la promesa, pues no has creído en Cristo. Déjame decirte precisamente que esa es la solución. Cree en Cristo, cree en el Señor, cree en el Hijo de Abraham, en el Isaac real, en Cristo Jesús, el Hijo de la promesa, para que ahora sea trasladado, seas llevado de tinieblas a la luz, de la esclavitud a la libertad, porque la gracia de Dios lo puede hacer realmente posible. Hermano, recordemos nosotros que nuestra libertad, nuestra dicha de ser parte de la promesa tuvo un precio, y ese precio fue Cristo mismo. ¿Sabes por qué es importante recordar esto? Porque si fue por causa de Cristo, no fue por causa mía, no fue por mis habilidades, por mi obediencia, por mi devoción a la iglesia o a las labores cristianas, entonces tú vas a decir, gracias Dios. Porque siendo indigno y pecador,
tú me perdonaste, tú me salvaste, tú me rescataste. Hermano, si algo hace falta a la iglesia hoy para que el orgullo religioso se elimine, es recordar y valorar realmente el Evangelio. Así que mi hermano, recuerda que por Cristo es posible el cumplimiento de la promesa. Esa promesa ya hecha realidad en nosotros si es que ya hemos creído en Cristo. Somos hijos de Dios. Como nos dice, y que no hay condenación por los que creen en Cristo. Ya. Sí, es una realidad en nuestras vidas. Si hemos creído realmente en el Señor. Pero recuerda lo que luego sucedió. Fue echado fuera. Hijo del esclavo. Hermano, todavía hay promesas que debemos esperar confiadamente en el Señor, como es el regreso de Cristo y el establecimiento de su reino eterno. Así que todavía hay que creer, sí hay que creer en la mano de Dios y la gracia todavía obrando, incluso en las cosas muy pequeñas como es tu vida familiar, como es tu matrimonio, como es tu salud física, en todo, hemos todavía de creer y esperar en la promesa de Dios, porque ellas se van a cumplir. Así que mis hermanos y amigos, espero que el Señor haya hablado a sus vidas esta mañana y que haya sido de edificación para sus vidas. Así que mi amigo, si no eres parte de la promesa, cree en Cristo y serás parte de Él. Y mi hermano, recuerda que el andar cristiano es un andar de fe y por fe. Pero esta fe no es como un barco sin timón, no, tiene un timón. Y en el timón está Cristo. Así que entiende, Cristo y el Evangelio debe guiar tu vida.